Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal de Código Cripto. En el día de hoy tenemos un vídeo muy especial porque vamos a estar respondiendo preguntas que nos han hecho desde la comunidad y son preguntas que creo que pueden ayudar a todo el público que nos ve todos y cada uno de los días. Muy buenas, Rafa. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho por privado, otras las han hecho de manera abierta por la comunidad. Así que bueno, te dejo que des la bienvenida al vídeo y arrancamos con las preguntitas. Muy buenas, Edu. Muy buenas a toda la comunidad. Bueno, pues yo creo que el vídeo de hoy le va a interesar a todo el mundo porque vamos a estar resolviendo dudas que tienen que ver con el mercado, cosas que son súper útiles para todos, donde seguro que vaya a aprender con estas preguntas. Y bueno, yo creo que deberíais de aprovecharlo y sacar algunos apuntes de este vídeo que, como veréis, estoy segurísimo de que os va a interesar muchísimo con estas preguntas. Y antes con las preguntas, recordaros que tenemos una comunidad gratuita donde enseñamos todo lo que mostramos todos los días en 20 minutitos en el canal. Pues todos los días estamos dedicándole muchísimas horas a la comunidad, a que la gente aprenda realmente a hacer trading, que aprenda el método con el cual nosotros analizamos el mercado. Y la verdad que la gente está muy contenta, están ganando, están sacando profit, están sobre todo aprendiendo, que es lo importante, y valiéndose por sí mismos para analizar este mercado. Además, también tenemos la newsletter que enviamos todos los días. También os podéis apuntar. Todos los links en la descripción y por supuesto tenéis dos botoncitos muy bonitos aquí abajo que también son gratis, el de darle a me gusta y el de suscribirse, que si le dais ahí nos hacéis el día. Rafa, vamos con la primera pregunta y es una pregunta que seguramente se hace muchísima gente y es ¿cómo controlas tú esos tokens que tienes tan por la mano? ¿Vale? O sea, ¿cómo lo haces para darte cuenta cuando están en buena zona de compra, cuando están en buena zona de venta? ¿Cómo los seleccionas? O sea, ¿cómo haces ese setup para tenerlos tan controlados y poder ir al día con todo ello? Bueno, pues aquí lo primero que tenemos que empezar es pensando en que tenemos que tener una lista hecha, por lo menos de los tokens que vamos a ir controlando, sobre todo para ahorrar tiempo, que no tengas que estar, que no tengas que estar buscando un token detrás de otro, ¿no? No tengas que estar buscando, venga, Bitcoin, ahora XRP, ahora Ethereum, ahora. No, ¿vale? Lo primero es crearse una lista en TradingView. Obviamente hay que ver los gráficos, es súper importante. Mirad, los gráficos, hago muchísimo hincapié en esto, pero es que, señores, si estamos invirtiendo en un mercado cripto y no entendemos absolutamente nada de un gráfico, pues vamos a estar comprando donde creemos que son buenas zonas y vamos a estar vendiendo donde creemos que son buenas zonas, pero realmente no tenemos un fundamental del por qué estoy comprando y por qué estoy vendiendo, ¿vale? No hay un sentido lógico ahí. Así que es súper importante, sobre todo, mirar los gráficos, dedícale el tiempo que tú quieras, pero mínimamente empezar a entenderlo es súper importante. Así que bueno, una vez que tenemos esta lista creada, aquí podéis crearos todas las listas que vosotros, añadir todos los tokens que queráis, añadir todas las listas que vosotros pues queráis crearos, ¿no? Crear nueva lista, le dais aquí y ahí ya vais añadiendo los tokens que vosotros queráis tener. Bueno, una vez que tenemos esta lista y que tenemos, sobre todo para ahorrar tiempo, esta lista creada, básicamente lo que vamos a estar haciendo es analizando el gráfico, teniendo en cuenta la dirección del mercado, teniendo en cuenta qué está haciendo Bitcoin, sobre todo porque al final estamos viendo que Bitcoin es lo que está arrastrando al resto del mercado, dependiendo de lo que esté haciendo, pues así hace el resto del mercado. Así que súper importante ver qué está haciendo, qué tendencia tiene el activo y una vez que hemos detectado esa tendencia, aprender a detectar cuáles son las zonas de reacción del precio, es decir, qué es un bloque de órdenes, qué es una zona de alta liquidez, qué es un máximo, un mínimo diario, semanal, mensual, no sé, todos estos puntos, ¿vale? La ineficiencia de mercado, un BPR, un FVG, todo esto, aprenderlo, que a simple vista, si nunca lo has escuchado, parece complejo, pero te aseguro que si entras dentro de la comunidad, verás que es mucho más sencillo de lo que suena, por lo menos, ¿no? Así que empezando por ahí, identificando esas zonas de reacción, ya tendríamos que ir mirando, pues, token a token, el que nos esté interesando, pues dependiendo si queremos hacer un largo, estaríamos buscando los tokens que tuviesen una proyección al alza muchísimo más favorable, ¿no? Porque al final, si queremos hacer una compra, deberíamos de buscar un token que gráficamente esté mejor y que la zona objetivo de reacción siguiente hacia abajo esté más arriba, ¿vale? Y si queremos hacer un short, pues lo lógico es buscar un token que sea débil y operar ese token, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar nosotros esto? Bueno, ya lo hemos comentado en varias veces. Simplemente el hecho de coger, por ejemplo, máximo y mínimo relevante, por ejemplo, en Bitcoin, ¿vale? Este máximo, este mínimo, este máximo y este mínimo,
y compararlo, estos máximos y estos mínimos, entre sí los gráficos. Es decir, si yo tengo que Bitcoin el día 14 de julio me hizo este max, yo me voy, por ejemplo, al token de XLM, ¿vale? Me voy al mismo día. Hemos dicho el 14 de julio, ¿verdad? Ujú, Vale, el 14 de julio estábamos aquí haciendo estos techos de aquí, ¿vale? Genial. En Bitcoin, el día 3 de agosto o 2 de agosto era el siguiente mínimo que teníamos, vale, pues está aquí. ¿El siguiente mínimo es mayor o menor? En Bitcoin lo tenemos por la parte de arriba y en XLM lo tenemos por abajo, ¿vale? Fíjate, si nos vamos a Bitcoin, se me ha ido aquí, ¿vale? Pues identificando estos gráficos, pues simplemente identificando estos máximos y estos mínimos podemos ver la fuerza de todos los activos para ver, por ejemplo, yo estoy atento a Hype durante esta semana. ¿Por qué? Porque si yo comparo Hype en estos gráficos, fijaos, ¿vale? Voy a poner por aquí el gráfico de Hype para que entendáis un poco lo que os digo. Mirad, estos serían los máximos que estamos comentando del 14 de julio, aquí, máximos del 14 de julio, que serían los del 13, sí, igual, 13-14 de julio, los mínimos del 2 de agosto, los máximos del 26 de agosto, que es cuando también hizo máximo aquí, que fue un poquito antes, ¿vale? El 13 de agosto lo hizo ujú. Bitcoin, Hype lo hizo un poquito después, el del 13 de agosto serían estos de aquí, pero bueno, conseguimos superarlo. Y ahora los mínimos últimos que hemos hecho, que son los del 1 de septiembre, pues los del 1 de septiembre estarían aquí, ¿vale? Si ves, la diferencia, por lo menos entre los mínimos, es muy notable. Hay muchísima diferencia. Entonces, a la hora de yo buscar una posición, ya sea en spot o sea en long, pues estaría mucho más atento a Hype que a XLM, por ejemplo, ¿vale? Si yo lo que estuviese buscando es un short, todo esto movimiento al corto plazo, que esto obviamente puede cambiar, pero en cuanto a movimiento al corto plazo o medio plazo, es súper importante saber identificar esto, ¿vale? Sobre todo, pues, para saber qué activos están más fuertes o más débiles, para saber qué tokens hacer long y en qué tokens hacer short. Y tú, Básicamente, Rafa? simplemente haciendo esto, tío, ya tienes un mínimo de noción para saber qué elegir. Es decir, que tú con esto ya seleccionas cuáles son los que están más fuertes en caso de que Bitcoin esté empujando y dices, vale, pues si Bitcoin comienza a empujar, yo sé que Hype, por ejemplo, es de los más óptimos para meter un long y en cambio, si veo que Bitcoin comienza a caer, pues voy a buscar esos activos que están más débiles para meter ese potencial short. Y tú, por ejemplo, echando una simple mirada a esa lista, ¿sabes qué token ir a buscar? ¿Tienes algún truco que sé? El que más está cayendo, pues ese voy a ver qué está pasando porque ese potencialmente es el que me va a dar el mejor short o eso no tiene ningún sentido. Bueno, esto al final te da una información al corto plazo. Creo que esto es las últimas 24 horas, la información que te Ujú. está dando. Entonces, obviamente, tú, por ejemplo, aquí tenemos Asian Legends, que nos aparece con un 8%, todo lo demás, ningún token está por esos niveles, todos están entre el 2 y el 3 aproximadamente, y tenemos a Asian subiendo un 8%. Esto básicamente quiere decir que en el corto plazo sí que está subiendo con fuerza, pero claro, si hacemos un poco de zoom out o hacemos lo mismo que hemos hecho, pues podemos ver que, por ejemplo, los mínimos de agosto estarían mucho más cerca en este De nivel, hype. ¿vale? Ujú. En Hype estarían muchísimo mejor, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Esperamos que se haya resuelto esa primera. Si no, podéis dejar en comentarios y lo podemos resolver también por la comunidad o en la clase de la semana que viene. La siguiente También es pregunta. importante, Edu, ¿Mm? decir, antes de pasar a otra pregunta, intentar detectar dónde estaría la zona objetivo, ¿no? En estos tokens. Es decir, Pero si yo estoy. no te adelantes porque eso es un poco la siguiente pregunta. La siguiente pregunta te preguntaba un poco el paso a paso que tú sigues antes de abrir un trade. Entonces ahí es cuando entra lo que tú comentabas. Una vez ya hemos hecho ese primer paso, ¿no? Que es lo que comentabas en la primera pregunta, de buscar qué Vale. token está más fuerte y demás. Ahí es cuando entra lo que comentabas justo ahora. Buscar esos precios objetivos, buscar esas zonas de potencial reversión del precio o donde el precio potencialmente puede tener un impulso fuerte. Entonces justamente te preguntaba eso. ¿Qué pasos sigues tú para abrir un trade? Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es ir detectando la tendencia desde el largo plazo hasta el corto plazo. Es decir, yo cojo Bitcoin, me pongo mi gráfico en mensual, ¿vale? Pongo mi gráfico en mensual y yo digo, vale, en mensual pues tenemos una tendencia alcista muy clara de máximos y mínimos crecientes. Sabemos que en gráfico mensual tenemos una tendencia muy alcista, ¿vale? Genial. ¿Qué voy a hacer en mensual? Bueno, yo me marco máximo y mínimos mensuales por si estamos cerquita, pues siempre me dejo marcado el máximo y el mínimo mensual porque sabemos que es una zona de reacción del precio y si veo alguna
ineficiencia de mercado en mensual, pues me la dejo marcada, aunque esté lejos, por si luego volvemos. Por ejemplo, la que tenemos aquí, ¿vale? Ujú, Pues con el indicador aparecería directamente, el que quiera el indicador, pues está dentro de la comunidad para detectar esta ineficiencia de mercado, ¿vale? Pues si aquí tenemos uno en mensual, pues me marcaría el FVG mensual y me lo dejaría ahí marcado en la zona de los 97. Por si en algún momento vamos a esa zona, saber que eso es una zona de interés de compra, a pesar de que haya miedo, haya mucho ruido, etcétera, etcétera, pues bueno. Y de aquí iremos bajando de temporalidad, haremos lo mismo en semanal hacemos lo mismo, miramos la tendencia, vemos que estamos en una tendencia alcista, miramos patrones de vela, nos marcamos máximos y mínimos semanales también, ineficiencia de mercado, hacemos lo mismo en diario y ya iríamos acercándonos a la temporalidad en la que nos encontramos ahora y a los precios cercanos, ¿no? Que deberían o que tendríamos en este ujú. momento. A dónde puede ir el precio a reaccionar en estos momentos, simplemente. ¿Vale? Así que así iríamos bajando de temporalidad diario, luego iríamos a 4 horas, haríamos lo mismo y aquí ya pues estudiaríamos la estructura que tenemos aquí, en la estructura más cercana en el corto plazo, Ujú. para saber Pero cuál es el no hace movimiento falta más bajar probable. a un minuto, ¿no? O sea, pues claro, dices, vamos bajando de temporalidad, pero ¿dónde tú te pararías para decir, vale, no hace falta bajar a eso, a un minuto o a una hora? O sea, ¿dónde tú te quedarías para hacer un buen análisis? Hasta en 1 hora está bien, ¿vale? Luego ya si quieres precisar la entrada, llegando a 30 minutos, ¿verdad? De 30 minutos, pero de 1 hora no considero que sea totalmente necesario bajar. Porque hay gente que se vuelve loca, luego se pone en un minuto, se pone ahí a Sí. operar. O sea, tenéis que entender que el trading no es cuanto más opere mejor, sino cuanto menos opere y más certero sean mis operaciones, mejor. Cuanto menos tiempo pases dentro del mercado, mejor. No te interesa pasar 5 días dentro del mercado, te interesa pasar una hora y ganar el mismo porcentaje. Cuanto más tiempo estás en el mercado, más riesgo estás corriendo. Eso es, ¿vale? Y una vez que hemos identificado esto, lo primero que hemos hecho, obviamente, ha sido ver qué activo nos interesa estar operando. Si nos interesa buscar un largo, pues un activo que esté fuerte. Si nos interesa buscar un short, un activo que esté débil. Si nos interesa invertir en spot, un activo que esté fuerte también. Pues una vez que tenemos eso, marcar nuestras zonas de posible reacción del precio en el corto plazo, de lo que estamos viendo en temporalidad de 4 horas, bloques de órdenes, zonas de liquidez, ineficiencia de mercado, etcétera, etcétera. Una zona de potencial reacción del precio y una vez que tenemos la tendencia, tenemos qué activo estamos analizando, tenemos la tendencia, tenemos los puntos de reacción, pues si el activo que nosotros vamos a tradear es en largo, cogiendo una posición en spot, identificar cuál es la siguiente zona de posible reacción del precio de nuevo a la baja. Al final nos interesa buscar un activo, por ejemplo, el otro día buscábamos un largo en hondo, o había gente que decía que estaba esperando para buscar un short en hondo. Y nosotros aquí, luego lo estuvimos enseñando, que yo comentaba personalmente, que les decía que yo personalmente, pues hasta que no se llevase esta zona de liquidez, a ver, lo tenía por aquí marcado, no sé si está en otro, aquí, ¿vale? Teníamos esa zona de liquidez, el precio estaba subiendo con fuerza, el mercado prácticamente no subía con tanta fuerza, hondo sí que subía con mucha fuerza, pero lo hacía porque tenía una zona de liquidez pendiente y un bloque de órdenes por venir a tocar, ¿vale? Entonces, si hondo, aunque en el largo plazo o en el medio plazo no sea uno de los activos que más fuerte está, nuestra zona de interés de reacción del precio está mucho más lejos que el resto, pues podemos buscar, por ejemplo, un largo en hondo hasta la zona de reacción que nosotros estamos buscando. Si teníamos un bloque de órdenes con una zona de liquidez por debajo, pues sabemos que mínimamente a la zona de liquidez vamos a venir y a partir de este momento nosotros ya vamos tomando beneficio. Ujú. Vale. También decir que todo esto, porque claro, estamos aquí hablando de zonas de interés y demás, todo esto quizás hay gente que no sabe lo que es. Esto lo explicamos dentro de la comunidad, lo explicamos todos los días en los vídeos, bloques de órdenes, ineficiencias de mercado, ¿vale? Son zonas donde potencialmente el precio suele ir a tocar para buscar ineficiencias, para buscar liquidez, ¿vale? Todo esto lo tenéis explicado dentro de la comunidad y además también, Rafa, hemos contratado a un desarrollador para que nos configure todo este método que nosotros tenemos, toda esta estrategia que nosotros tenemos para analizar el gráfico, que nos lo configure en un indicador que nos va enviando las alertas a la comunidad. ¿Para qué? Para que la persona que no tiene mucho tiempo de estar todo el día viendo el gráfico y demás, pues que simplemente le llegue una alerta donde tiene que estar atento al gráfico porque quizás estamos en esa zona de potencial reversión del precio o de potencial movimiento del precio. Y además también, a colación de esta pregunta, también estamos desarrollando un indicador, no sé cómo llamarle, una checklist, bueno, algo que Sí, podréis... un indicador que te va a decir todo lo que tienes, todos los pasos que tienes que Eso es. chequear antes de hacer una operación. ¿Vale? Pasos como estás en una zona de potencial reversión del precio, has analizado bien cuál
cuál es la tendencia, esa checklist que tienes que analizar antes de entrar al mercado para que no te dejes llevar por la emoción, sino que siempre sigas el plan, sigas la estrategia. Obviamente también van a haber stops, porque si no, aquí, lo digo siempre, seríamos todos millonarios, pero de esta manera la emoción se va a retirar mucho más a menudo del mercado y vamos a operar mucho más ceñidos a la estrategia. Si quieres comentar algo más de esta pregunta, yo creo que ha quedado bastante Yo bien. creo Si que ha alguien sido bastante tiene... completa. Al final tengo que resumirla muy Claro. brevemente, pero obviamente hay que dedicarle un poquito más de tiempo a estudiar exactamente cuáles serían las zonas, dónde estaría esta liquidez, dónde estarían los puntos de reacción más o menos probables. Pero vaya, yo creo Así que resumido, sí, la y hemos si resumido. quieren ampliarlo, tienen la comunidad, toda Eso la es. formación de manera gratuita. Tenéis Y todo en la última explicado. clase del jueves estuvimos precisamente comentando todo esto, el cómo analizar. Uno de los alumnos empezó a analizar y yo fui dándole apoyo y ayudándole en qué se iba equivocando o qué iba yo mirando primero, cualquier cosa. De hecho, ahora que dices esto de la pregunta de la clase del jueves, a ti te ha llegado también una pregunta de alguien que te preguntaba por algo que tú comentaste en esa clase y que le quedó alguna duda. Sí, mira, me preguntaban que por qué un soporte, una zona que supuestamente, ¿no? En lo que sería el trading o en el análisis básico de toda la vida, Ujú. por qué las zonas de soporte eran zonas, una vez que se atravesaban zonas de resistencia. Es decir, por qué el precio, si aquí tenemos una zona donde el precio potencialmente reacciona bastante, por qué luego reacciona también por la parte de abajo, ¿vale? Esto sería una zona de disputa entre compradores y vendedores. ¿Qué sucede en esta zona? Bueno, básicamente, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que nosotros hemos cogido una posición en largo justo en este punto, ¿vale? Es una zona que potencialmente, como digo, hay interés de compra o de venta dependiendo de dónde esté a la dirección del precio, Ujú. ¿no? Entonces, imaginaos que nosotros hemos entrado aquí en compra y de repente el precio hoy llega aquí y rompe este nivel. ¿Qué pasa? Toda esta gente que ha entrado aquí en compra estaría teniendo pérdidas. Entonces, cuando el precio tiene un rebote en la siguiente zona porque los que están vendiendo en estos niveles o los que están haciendo short toman una parte de beneficio o porque hay una zona de interés de compra por la parte de abajo y el precio tiene un rebote de nuevo aquí, esta gente que ha entrado en compra en estos niveles decide salirse del mercado por protección simplemente. Entonces esto crea una nueva presión bajista porque los compradores que han estado entrando en estos niveles sacan sus posiciones de largo y el precio de nuevo suele empujar a la baja. Esto también luego lo hemos reflejado, por ejemplo, cuando el precio llega a estos niveles y lo supera por la parte de arriba. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que el precio por lo general viene, Rebota. toca otra vez y suele volver a tener un rebote en estos niveles hacia arriba. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque la fuerza que hay alcista es bastante fuerte, los que han estado comprando aquí y no tienen mucha claridad de si el precio va a seguir subiendo o no, sacan sus posiciones o simplemente en el momento en el que el precio se pone por encima de esa zona de nuevo, saben que la probabilidad de ir de nuevo hacia arriba aumenta y entonces vuelven a meter operaciones aquí a mercado en largo, ¿vale? Por eso el mercado reacciona a esas zonas donde supuestamente siempre nos han dicho que es una zona de soporte y resistencia. Bueno, pues que sepamos que básicamente se trata de esto, es una zona de interés, de compra y de ventas potenciales, y que la gente que entra en compra en estos niveles a la que el precio retrocede decide salirse en forma de protección por si el precio de nuevo va hacia abajo. Si ven que el precio de nuevo va hacia arriba, a la que rebota y vuelve a su zona de interés, vuelven a comprar y el precio vuelve a empujar hacia arriba. Esas son zonas donde el precio viene, rebota, rechaza, cae aquí y vuelve a rebotar, porque serían los precios de entrada de esta gente que se salen break-even, en la zona de que sería, ¿no? Pues de para no tener pérdida o minimizar las pérdidas lo Ujú. máximo posible. No sé si me he liado demasiado. Yo creo que se ha entendido bastante bien. Además, viendo el gráfico se entiende a la perfección porque es que además desde abril, mayo ha ocurrido infinidad de ocasiones. Que toca, que vuelve. O sea, yo creo que se entiende muy bien que al final es una zona de mucha lucha entre compradores y vendedores. Fijaos que es Zona... precisamente lo que digo aquí, ¿vale? Aquí, por Claro. ejemplo, la gente que ha estado comprando en este nivel, por poner el ejemplo clarísimo, la gente que ha estado comprando en este nivel y quizá no han
han tomado los beneficios porque esperaban que el precio subiese muchísimo más. En el momento en el que se pierde esa barrera de aquí, seguro que aquí en temporalidades más bajas han entrado compritas, ¿vale? En el momento en el que se pierde ese nivel, fijaos que aquí hay una parte que vuelve a vender, de toda la gente que ha entrado aquí en compra, aquí se vuelve a vender y aquí de nuevo se vuelve a vender, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el precio pasa por encima y se ve de nuevo una muestra de que el precio podría potencialmente volver a subir? Ahí el precio sube, rebota, toca la línea y de nuevo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta gente que se ha salido vuelve a entrar al mercado diciendo que esa zona, ¿no? Pues de resistencia se ha roto. Pues yo creo que ahora ya, si a alguien le queda alguna duda, ya la ha quedado resuelta. Ahora sí que sí. Llevamos un poquito más de 20 minutos. No sé si tenemos alguna preguntita más. ¿Alguna que te hayan hecho? Había una de gestión de riesgo, creo, algo así. Sí, esta quiero que la respondas tú y es Venga. que si tuviese 10.000 euros, o te la voy a poner un poco más compleja, si tuviese 3.000 euros para invertir, imagínate, te voy a poner un perfil de inversor. Soy una persona joven que tiene trabajo, que trabajo mientras estudio y puedo ahorrar unos 200 euros todos los meses y tengo un colchón de unos 3.000 euros, pero quiero empezar a invertir en el mercado cripto. ¿Cómo lo haría? Pues a ver, yo con un colchón de 3.000 euros iría con pies de plomo. La verdad sí que es verdad que es un perfil joven, un perfil que puede asumir muchos más riesgos, porque bueno, de hecho esto lo comentamos justamente el viernes pasado, en el vídeo del viernes pasado, que comentamos los diferentes perfiles de inversor, ¿no? Perfil conservador, perfil un poco más de más riesgo, agresivo. Bueno, pues teniendo en cuenta que es un perfil joven, yo quizás me guardaría liquidez, porque seguramente tenga mucho que aprender todavía, pero es verdad que quizás de esos 3.000 más los 200 que va teniendo cada mes, pues sí que quizás con 1.000, 1.500 pues podría probar, ¿no? A entrar en el sector cripto. De todas maneras, pese a entrar en el sector cripto, iría con pies de plomo. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos encontramos en zonas muy altas. Claro, a mí cuando la gente me pregunta, Edu, ¿qué compro? Digo, es que tío, es que te haría una putada. Porque claro, es que yo he estado comprando Bitcoin a muy buenos precios hace un año. XRP a muy buenos precios hace un año. Entonces, claro, a mí ahora decirle a alguien que se ponga a comprar con Bitcoin por encima de los 100.000, con XRP prácticamente en $3, con Ethereum por encima de los 4.000, es que hasta me duele, ¿no? Pero bueno, supongamos una persona que no tiene exposición, ¿vale? Y de esos 3.000 dice, mira, pues yo ¿Y no crees, 1.500... Edu, que lo mejor, el mejor consejo que te daría a ti mismo para empezar, antes de empezar, es por lo menos fórmate un poco? Eso es. Sí, sí, sí. O sea, al final es que yo se lo digo a todo el mundo. Vas acumulando liquidez y mientras vas acumulando liquidez te vas formando. Yo cuando alguien me pregunta por Instagram, sobre todo hay mucha gente que pregunta, Edu, tío, tengo 400 euros, ¿qué compro? Le digo, mira, primero de todo, aprende sobre el mercado. ¿Por qué? Porque estamos en zonas ya muy altas, estamos en zonas quizás todavía no de distribución, pero sí que hemos visto una distribución ya bastante alta. Entonces, lo primero que les digo es fórmate. Por suerte, y lo siento por meter el spam, pues tenemos la comunidad de Código Cripto y les digo, oye, métete aquí, aprende, no te cuesta nada y en unos meses vas a ir viendo como poquito a poco has aprendido muchísimo y sobre todo no has perdido, no has quemado tu dinero. Porque ¿qué pasa? Mucha gente quiere entrar sin ningún conocimiento y cuando viene la primera caída del 15%, se acojona y lo quiere sacar todo. Porque le ha costado mucho tiempo ganar ese dinero y cuando ve un 15% abajo dice, ¿esto qué es? Y si yo pensaba que esto iba a ser fácil. Si te vas Yo bien... pasé por ahí, tengo que decirlo que Todos yo hemos pasé pasado por por ahí. ahí, todos hemos Sí. pasado por ahí. Y realmente solo llegamos, o sea, solo nos mantenemos en el largo plazo los que somos capaces, uno, de adaptarnos al mercado, dos, de aprender lo que estamos haciendo y tres, de seguir formándonos todos los días. Eso es Eso es. importantísimo, porque si no, ¿qué ocurre? Que ves que vas acumulando pérdidas, 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 al final terminas abandonando. Pero bueno, volviendo a esa cartera que estábamos creando, perfil joven y demás, pues yo, en lugar de fijarme, tienes 1.500, pues 500 aquí no, o sea, yo me fijaría en el porcentaje, ¿vale? Yo, de esos 1.500, quizás 500 o un poquito más, o sea, un 33% me lo guardaría en liquidez, siempre. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que no hace falta hacer trading, pero haciendo buenas entradas en zonas óptimas, le puedes sacar rendimiento al corto plazo. Así que me guardaría liquidez para esos momentos en los cuales el precio tiene grandes caídas, poder aprovechar. Hay mucha gente que tiene el problema de que cuando llega el FOMO quieren comprar todo, luego obviamente después del FOMO vienen los retrocesos después de esos excesos de confianza y ¿qué ocurre? Que no tienen liquidez para comprar y han comprado en máximos, vemos una caída de un 15 o un 20% y se quedan sin liquidez y no pueden entrar a mercado. Entonces siempre mantener un 30% de liquidez. Del 66 que me queda, pues yo personalmente he cambiado mucho de opinión en el último tiempo y me he vuelto muy conservador
conservador teniendo en cuenta que estamos dentro del sector cripto. Y yo, quizás de ese 66%, cerca del 40% lo pondría seguramente en Bitcoin, Ethereum, XRP y quizás Solana. Y dejaría de contar. Y me dejaría un BNB quizá, 26%. ¿no? BNB quizás también, si es verdad, BNB, y me dejaría un 20, 26%, 25% para buscar, porque también lo dejaría en liquidez quizás, para buscar esos Dependiendo de la momentums. situación del mercado, ¿no? Dependiendo de Sí. cómo esté el mercado, Hmm. claro. Bueno, pues para saber cuál es la situación del mercado, pues tienes que estar dentro de la comunidad o mínimamente estar suscrito a este canal y estar viendo los Es vídeos todos los que, días. ¿sabes qué pasa, tío? Que cuando estás tan expuesto, sientes mucha responsabilidad. Sí. Y a mí me preguntan muchísimo todos los días, Edu, ¿qué compro? ¿Qué hago? Y tío, yo no puedo decirle a alguien, oye, haz lo que yo hago, porque seguramente esa persona no está preparada. Yo llevo desde 2017, tío. A mí una caída del 50%, te lo juro. O sea, yo duermo por la noche tan tranquilo. O sea, no me Mm. afecta en nada, pero en nada. Porque creo que entiendo el mercado y he conseguido ya, pues no sé, adaptarme y que no me afecte. Entonces, tío, me cuesta mucho dar consejos de este tipo y por eso es que no me gusta jugármela porque es que de verdad, o sea, la responsabilidad que se siente a veces es muy grande y por eso no me atrevo a dar consejos. Y ahora alguien dirá, cabrón, te pasas todos los días hablando de Ripple. Ya, pero yo en ningún momento digo, tienes que comprar Ripple, sino lo que te digo es, mira lo que está pasando alrededor de este cambio de sistema Informa, financiero. Eso es. claro. Entonces, pues bueno, no sé si he resuelto la duda, pero bueno, más que nada intentaría ser muy conservador. Me centraría en tokens de alta capitalización y tokens que realmente están haciendo muchos avances en desarrollo y en regulación y bueno, pues todo lo que estamos viendo. Y me guardaría mucha liquidez para aprovechar grandes oportunidades o incluso para aprovechar para comprar más cuando haya caídas en tokens también de alta capitalización. Pero no me la jugaría mucho a las altcoins y menos después de la no all season que hemos vivido. Vale, yo creo que es ¿Qué te ha bastante parecido bien. la chapa? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Te he convencido? Seguramente se ha dormido alguno, pero Bueno, bien. porque se despierte ya, porque familia, dejamos por aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Deciros que toda esta información la ampliamos en todas las clases de los jueves, toda esta información la tenéis a diario dentro de la comunidad que nos estamos currando un montón, somos ya prácticamente 400 personas. En cuestión de 15 días han entrado 100 personas nuevas a la comunidad, estamos súper contentos y nada, que estáis viendo simplemente el 5 o 10% de lo que va a ser la comunidad de cara a los siguientes meses con todo lo que estamos trabajando para traeros lo más pronto posible. Así que familia, muchísimas gracias por estar aquí un sábado más aguantando a los dos de la gorra, que vamos los dos con gorra. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, revienten el botón de like, suscríbanse y nos vemos mañana en un nuevo vídeo.